Torero le habla, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, ¿y qué hacemos ahora, doctor? Porque, a ver, si alguien me dice a mí que la economía no se ha enfriado y bastante, bueno, ¿qué hacemos con estas tasas tan altas que no permiten inversión? Me parece a mí, yo no sé nada, pero como un ciudadano común, tenemos el dólar bajo, allá nadie habla del dólar porque lo que hacen falta ahora son pesos para comprar ese dólar. Pero bueno, ¿cuál es la situación a su entender, doctor? Bueno, en primer lugar es complicada y tiene varios matices. Sí. Efectivamente, una de las novedades que ahora tenemos es la que usted señalaba hace un momento, que es que ya nadie habla del dólar, cuando en realidad el dólar ahora es un problema, pero lo es porque el Banco Central está haciendo malabares para que el precio no caiga. O sea, entramos en el semestre en el cual se liquidan las exportaciones y el Banco Central se encuentra ante la situación de que hay una oferta excedente de dólares, pero que el Banco Central no puede absorber porque para eso tendría que emitir pesos y eso iría a alimentar el proceso inflacionario que ya de por sí es bastante alto. Claro. Por eso es que hemos visto en las últimas horas al Banco Central tomando algunas medidas, como ha sido subir de 2 millones a 5 millones el límite de compras anual de dólares para ahorro, y por otro lado extender el plazo hasta un año para la liquidación de exportaciones, con la idea de que los exportadores distribuyan más uniformemente las ventas de dólares a lo largo del año y no como, digamos, estaban obligados a hacerlo hasta ahora, donde inmediatamente producido el ingreso de divisas debían liquidarlas al Banco Central. Claro. Todo esto configura un panorama donde efectivamente si hay alguna tendencia en el mercado de cambios es hacia la baja y donde de alguna manera el Banco Central no quisiera que bajara para evitar que se retrase el tipo de cambio, pero tampoco tiene muchos instrumentos para sostenerlo. Claro. Por otro lado, sí mantiene una alta tasa de interés justamente como principal instrumento en la lucha antiinflacionaria. El Banco Central ha definido que su objetivo va a ser monitorear la tasa de interés en función de la tasa de inflación. Por lo tanto, digamos, en la estrategia del Banco Central, las tasas de interés van a bajar el día que empiece a bajar la inflación. Esto obviamente afecta fundamentalmente al nivel de actividad. Cuando hay una restricción monetaria o hay, digamos, tasas de interés muy altas, lo que sucede es que en realidad no se contraen los precios, sino que lo que se contrae es el nivel de actividad. Claro. Y esto es un poco lo que estamos viendo por el momento. O sea, creo que estamos en un panorama bastante complicado. El frente fiscal también es complicado porque tenemos un déficit fiscal muy grande. El gobierno empezó bajando las retenciones, subiendo el mínimo no imponible, todas medidas que restaron recursos a las arcas fiscales y bueno, todo eso, digamos, que contribuye a agravar el problema fiscal, donde la única contribución positiva que se ha hecho ha sido el aumento de tarifas que se pretende que disminuya los subsidios. Claro, claro. Pero no ha habido otra medida en ese sentido. Yo veo como que ahí está faltando algo, o sea, digamos, me parece que para que los números cierren en el frente fiscal está faltando algún instrumento que incremente los recursos que obtiene el fisco, más allá de que ahora, digamos, con el arreglo que se hizo con los holdouts, Argentina puede salir al mercado internacional de capitales y colocar bonos en las tasas de interés que yo le había anticipado hace más de un mes atrás. Claro, claro. Y digamos que es la única alternativa que tiene para poder por lo menos pasar este año. Claro. Bueno, ¿qué tiene que ver el blanqueo de capitales que ha anunciado Prat-Gay y que adelantó a la que va a ser antes de enero y dijo también que la tasa impositiva va a ser alta? ¿Es parecido al otro? ¿No tiene nada que ver? ¿Cómo lo ve usted esto? Bueno,
¿Tiene que ver con lo que usted estaba diciendo? Hay que esperar, exactamente, digamos, creo que efectivamente el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva que se han anunciado, bueno, son los recursos a que se está apelando con la idea de que eso va a permitir allegar recursos al fisco y poder cubrir este bache fiscal que por el momento existe y que obliga, por un lado, a una emisión monetaria por parte del Banco Central, por otro lado, a una colocación de bonos en el ANSES, cuya situación se vuelve cada vez más comprometida, porque obviamente a futuro yo creo que quienes en algún momento se jubilen se van a encontrar con que el ANSES está lleno de papelitos, sí, pero papelitos que no pueden traducirse en pesos. Claro, que esto lo veníamos hablando con usted. Esto. Por eso, o sea, sí. Entonces, bueno, creo que para este año, bueno, una esperanza del equipo económico es lograr fondos por la vía del blanqueo y de la moratoria. Vamos a ver, digamos, cuál es el monto que efectivamente logran recaudar a través de estos mecanismos. Claro. ¿Lo ve viable usted, doctor, esto? Bueno, sí, porque, bueno... ¿En qué le beneficia al tipo que tiene 50, 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil? Digamos, es una alternativa que si es atractiva va a ser aprovechada. O sea, el tema es cuán atractiva es. Yo creo que Argentina tiene, digamos, una gran posibilidad que es poder repatriar los más de 200 mil millones de dólares que están en el exterior. Pero para eso se requiere un régimen de blanqueo muy generoso que por lo menos equipare la repatriación de capitales con la inversión externa. Claro. O sea, por lo menos ponerlo en las mismas condiciones de cualquier inversor del exterior que quiera traer sus dólares a la Argentina. Claro. Yo lo veo difícil eso porque acá hay un objetivo recaudatorio en primer lugar y me parece que esto puede conspirar contra que, digamos, el blanqueo termine siendo, digamos, un hecho de gran magnitud, porque me parece que va a primar el objetivo recaudatorio. Bien, hoy fracasó la ley esta que el debate... La sesión especial. La sesión especial, ¿no es cierto? La oposición no logró quórum y tras cartón el gobierno también anunció que ya está enviando el viernes al Congreso la ley de promoción de las pymes. Cualquiera de las dos, doctor, ¿usted qué piensa? Bueno, creo que una no tiene mucho que ver con la otra. Sí. En un caso se apunta a generar nuevos empleos, lo cual es absolutamente positivo. La otra ley apuntaba a no generar destrucción de empleo, o sea que estamos ante dos fenómenos diferentes. Desde mi punto de vista yo no veo tan mal la iniciativa de encarecer los despidos. Es una manera por lo menos de hacer un poco más difícil el despido, y el único argumento que he encontrado en contra, que dice que eso va a desalentar las futuras inversiones e incorporaciones de personal, no tiene mucho sustento, porque la iniciativa que se aprobó en el Senado contempla precisamente esto, diciendo expresamente que la ley se aplica únicamente a los que están empleados al momento de la aprobación de la ley, no a los futuros empleos. Con lo cual, digamos, el argumento que ha utilizado el Poder Ejecutivo, por lo menos lo veo falto de sustento si uno lee cómo viene la iniciativa. Me parece que acá hay más una disputa política que un argumento razonable. Y creo, por otro lado, que en un régimen democrático tampoco corre el argumento de decir que solamente el Poder Ejecutivo puede ser iniciador de leyes. Eso es la mala costumbre de los últimos 12 años, pero creo que bienvenido que el Poder Legislativo tome la iniciativa y legisle, que para eso está hecho. Y en ese sentido yo recuerdo que las figuritas jugaron exactamente invertidas cuando en el año, si no me equivoco, 2009, el Congreso aprobó el 82% móvil y fue el Poder Ejecutivo de entonces, hoy la oposición,
el que lo vetó. Así y en es. en ese momento los argumentos que se usaron eran exactamente los opuestos, o sea, los oficialistas de hoy pidiendo que se respetara la voluntad del Congreso y los opositores de hoy exigiendo el veto por considerar que digamos, eso no estaba dentro de los planes del Poder Ejecutivo. Claro. Usted sabe que se ha instalado, digamos, en la población, es decir, en el común de la gente, cuando va caminando, nos pregunta, porque uno tiene la posibilidad de hablar con muchos de ustedes, muy entendidos, conocedores de la economía, cómo van las cosas, y se ha instalado el tema que en el segundo semestre vamos a estar mejor, inclusive el propio ministro de Economía, y sin mencionar al propio Mauricio Macri, ha dicho que va a bajar mucho la inflación. ¿Usted lo ve posible así como estamos hoy? Bueno, yo creo que es deseable que... Bueno, es otra cosa eso. Por eso, yo creo que, por eso digo, creo que hay una confusión entre lo deseable y lo pronosticable. Lo cierto es que lo está diciendo el propio presidente, Víctor. Bueno, me parece bien que crea que eso va a ocurrir, es decir, supongo que en la medida en que no ocurra tomará las medidas para lograrlo. O sea, yo creo que no hay que esperar un descenso brusco de la inflación. En la medida en que la mayoría de los ajustes de tarifas y de tipo de cambio ya se llevaron a cabo, bueno, probablemente podamos descender un escalón en el nivel de la inflación. Yo escuché al ministro Pancho Cabrera anunciar como un gran logro que la inflación quizás en mayo va a estar por debajo del 4%, y esto anunciándolo como un gran logro. Por lo tanto, creo que hay que ser prudente. Pienso que en parte la recesión puede hacer que los precios morigeren su evolución, pero de todas maneras creo que vamos a estar bastante lejos del objetivo del 25% anual, claro, que era lo que se había anunciado. Claro. ¿Usted ve posible que Sturzenegger baje las tasas, pero no digo al 37 como lo escuché hoy, por ejemplo, a Willy Cohen, que nos decía que cree que por ahí en los próximos días puede ir al 37, 36, digo, un poco más? ¿Usted lo ve posible? Bueno, probablemente lo vaya haciendo en la medida en que efectivamente vaya declinando la inflación, pero esto, digamos, va a ser un proceso extremadamente gradual. No veo, digamos, descensos bruscos, porque cualquier descenso brusco de las tasas va a generar, sí, un excedente de pesos, y eso efectivamente, digamos, va a retroalimentar el proceso inflacionario. Por lo tanto, lo que yo veo es un proceso gradual, donde si usted me dice cuál va a ser la dirección va a ser hacia abajo, pero si usted me dice a qué velocidad, yo le diría a una velocidad bastante lenta. Claro, ese es el tema. Bien, doctor Becker, como siempre, muy bueno lo suyo. Le mando un abrazo enorme, como siempre, sabe que lo queremos, ¿eh? Otro para usted, que Gracias. tenga un buen día. Gracias. El doctor Víctor Becker con nosotros.